participación de jóvenes en hechos delictivos cada vez es más frecuente. Bandas criminales o simples delincuentes captan a menores de edad para hacerlos parte de alguna fechoría e irlos sumergiendo en el mundo criminal. En el programa de esta noche, varios expertos nos acompañan para explicar la responsabilidad penal que tiene un menor de edad al momento de cometer un delito y por qué nuestros jóvenes son presa fácil para las bandas criminales. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los delincuentes siempre se han valido del más vulnerable para aprovecharse, no solo al momento de hacer sus fechorías, también al planear la estrategia para cometer sus delitos. Reclutar jóvenes para llevar a cabo actos delictivos es parte de las actividades que realizan bandas criminales. Pero la participación de adolescentes en hechos punibles es una señal de una profunda descomposición, ¿no? Y un debilitamiento importante de la protección de los niños. Que un adolescente que comete un delito es una prueba clarísima que siendo un niño no se le protegió. No hubo el músculo suficiente para quitarle a ese niño la violencia como su medio de relación. Falló la protección, falló la educación, falló la familia y sobre todo falla el Estado al no poder garantizar políticas sociales básicas y políticas de protección especial que le permita a ese adolescente una convivencia armónica en su entorno familiar y comunitario. Lo que sucede básicamente es que claramente los jóvenes, especialmente los jóvenes vulnerables a ser captados, tienen ciertas particularidades. La primera claramente es que ese joven está un poco disociado de los sistemas regulatorios que a los jóvenes les funciona para mantenerse, digamos, en una vida de plan de vida normal. ¿A qué me refiero? Si están fallando en la escuela es importantísimo en regular las conductas. Entonces, un joven fuera del sistema educativo, un joven que está altamente vulnerable a ser captado por una banda delincuencial, especialmente si ya él trae de alguna manera lo que son unos modelajes y lo que llaman también dentro de las escuelas un liderazgo negativo, ¿no? El entorno familiar juega un papel fundamental en la decisión del niño o adolescente al momento de entrar a una banda delictiva. Se afinca en las carencias que tiene para justificar las malas decisiones. Por eso la figura femenina y de autoridad es un elemento clave en la crianza y formación del niño. Lo normal es que, y no digo normal porque no es ninguna normalidad, ni queremos normalizar el hecho de que los jóvenes vayan directamente por un camino delincuencial. Eso es lo que no queremos y claramente están empezando más temprano, a los 9, 10, 11 años, empiezan en pequeñas tareas dentro de la banda que después los llevan a tareas más importantes y por supuesto a blandir armas de fuego y ulteriormente utilizarlas, lo cual los pone por supuesto en grandísimo riesgo de morir justamente por un arma de fuego. Yo creo que hay un desconocimiento desde el adolescente de sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Fíjate, la LOGNA ya en el año 2000 estableció todo un sistema de responsabilidad penal donde el adolescente en ese momento, a partir de 12 años, era responsable por los delitos penales que cometía. Y la lógica de intervención era que había un proceso diferenciado del adulto que comete un delito. Y la diferenciación iba en función de una jurisdicción especial, es decir, se crearon unos tribunales especiales para conocer de estos casos y no se habla de penas, sino se habla de medidas socioeducativas. Porque lo que busca una medida socioeducativa es que ese adolescente pueda tener una correcta reinserción familiar y comunitaria. Y el cumplimiento de esa medida está casado con la proporcionalidad, el grado de responsabilidad, el esfuerzo reparatorio del daño y sobre todo valorar a ese adolescente como una persona en desarrollo, donde una intervención temprana, adecuada, con calidad, pudiese revertir los efectos de la violencia en su vida. Los muchachos, lo que pasa es que ellos son manipulables. Cuando ustedes preguntan por qué son tan vulnerables para las bandas delictivas, sí, porque hay muchachos como me lo han dicho a mí, le digo, mira, ¿por qué tú hiciste eso? Bueno, en mi casa no hay comida,
Y yo tengo que buscar comida como sea para mis hermanitos. El criminólogo Tardé, un francés, dijo en una de sus teorías que el medio ambiente que rodea a una persona es el caldo de cultivo para delinquir. Si usted tiene unos hijos que tienen hambre y usted no tiene cómo darle, ellos buscan otro camino y el camino que ven más fácil es este. Y se equivocan. Y es una lástima. Hay un porcentaje de niños y adolescentes que se sumergen en el mundo criminal por necesidad, mientras que otros lo hacen de manera voluntaria porque lo ven divertido o creen tener algún tipo de poder. Indiferentemente de la causa, hay leyes que le dan responsabilidad al niño, niña y adolescente. El artículo 528 de la LOGNA dice que el adolescente que se encuentre inmerso en la comisión de un hecho punible, o sea, de un delito, responde en la medida de su culpabilidad. En la medida, o sea, qué fue cómo él cooperó, si él fue el que prestó la pistola para matar a esa persona, si él fue el que dio el dato donde se encontraba, todos esos agravantes son los que forman parte del artículo. Incluso el adolescente que está privado de libertad tiene que debe elaborar en el primer mes de cumplimiento de medida un plan individual. Y en ese plan individual que debe desarrollarse con un equipo multidisciplinario, poder establecer metas personales, relacionales, cognitivas, que permitan a ese adolescente superar ese hecho violento y lo que la ley establece, poder tener una adecuada convivencia familiar y comunitaria. No hay estadísticas oficiales de menores de edad implicados en delitos, pero actualmente los jóvenes con tanto tiempo de ocio y no tomar clases de forma presencial les deja más espacio para distraer su mente en cualquier actividad que muchas veces no supervisamos. No son todos los jóvenes que están en una actividad criminal ni delictiva. Sí hay un porcentaje, digamos, de jóvenes, digamos, vamos a suponer, dentro de un colegio, de repente hay un 5% de los jóvenes que están en riesgo real, ¿no? De caer en patrones delincuenciales. Y eso ya es suficiente. Esos son miles y miles de jóvenes. No vamos a disminuir la tragedia de esa situación. Tenemos un problema de datos oficiales. Nosotros no sabemos a ciencia cierta poder identificar el número de adolescentes incursos en hechos punibles. Creo que sería una ligereza afirmar que todos los delitos los cometan adolescentes, como también no se puede desconocer que puede haber una mayor participación de adolescentes en hechos punibles. Que es importante poder tener datos para poder identificar la magnitud y el alcance de la participación de adolescentes en hechos punibles. De las investigaciones que hemos hecho en SECODAP, la participación no es significativa. Incluso la participación no necesariamente está relacionada a uso de armas de fuego, sino a otros instrumentos. Ser menor de edad no exime de responsabilidad, pero tenemos que partir de la educación y valores en el hogar para evitar que un niño o adolescente se pierda en las calles de la delincuencia. Hedar de Souza, abogado penalista, nos acompaña esta noche para contarnos cómo es el proceso legal de un menor de edad involucrado en homicidios. Él actualmente lleva el caso de un joven que se le acusa de complicidad, no cometió el acto, pero ayudó a su amigo a escapar de la justicia. Actualmente yo soy el defensor de un adolescente de 17 años que se vio involucrado en un hecho punible, es decir, en un homicidio. Ese homicidio fue cometido en la persona que en vida era una figura pública por ser actor de teatro y director de teatro. Actualmente estamos en proceso aún de juicio. ¿Qué sucede? Que este adolescente está siendo involucrado en ese hecho punible, pero hasta que no se demuestre lo contrario por una sentencia, bien sea condenatoria, no podemos hablar de una responsabilidad penal que pueda tener. No podemos hablar de una culpabilidad. Siempre debemos hablar de una presunción de culpabilidad o presunción de responsabilidad. La responsabilidad penal del adolescente es diferente a la del niño. Los niños no pueden ser privados de libertad. No se considera que cometan delitos, sino faltas. En el adolescente es diferente.
Ya pueden pagar condena y hasta un máximo de 10 años de prisión preventiva en centros especiales para ellos. ¿Qué peso legal puede recaer sobre el adolescente? Si el adolescente es encontrado penalmente responsable de un hecho punible y así es mediante una sentencia condenatoria, la ley me establece una pena máxima de 10 años, la ley que rige la materia, es decir, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LOGNA. No se puede imponer una pena mayor que supere los 10 años, porque no es permitido. Es una sanción que se le impone al menor, porque quien tipifica es el Código Penal, quien impone las penas es el Código Penal. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente solamente impone sanciones, no impone pena. Es decir, si un adolescente se encuentra inmerso o incurso en un hecho punible como un homicidio, bien sea intencional o calificado, la pena no va a superar los 10 años, aunque el Código Penal establezca una pena superior. ¿Por qué? Porque lo rige la materia especial y sus derechos están consagrados en la ley especial y así se debe respetar en todo momento. Los juicios para los menores de edad, como dicen ustedes, para los adolescentes, son educativos. Debemos de tratar, y el Estado está obligado a reincorporar a esa persona, darle los medios para reincorporarla a la sociedad como persona sana y útil para el país, que es lo que no le gusta a muchas personas que han sufrido algún problema con un adolescente. No estoy de acuerdo con la sentencia que puso el ciudadano juez, pero es que para los adolescentes nosotros tenemos que ayudarlos, es más bien ayudarlos. Entonces hay gente que dice, la LOGNA es una alcahuetería. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que ayudar a ese adolescente a que haga un buen uso de su libre albedrío. Esos jóvenes son lamentablemente la primera línea y la carne de cañón en esos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado, y eso es muy lamentable porque, de nuevo, son jóvenes que no es su culpa directa, ¿verdad?, haber tenido todos estos déficits en su familia, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad como tal, la economía, etcétera, etcétera. Ver esa falta de oportunidades que se expresa digamos, en la situación actual venezolana, que se expresa en los cientos de miles de venezolanos que han ido a otros países porque no tienen oportunidades aquí, entonces se queda Venezuela. ¿Qué pasa con ese joven venezolano que se queda en Venezuela? Bueno, ahí es donde realmente tenemos que unir fuerzas todos los venezolanos para que ese joven, por supuesto, no se convierta en un problema para sí mismo, para la sociedad, y más bien se convierta en un ente productivo y de una vida, con un plan de vida, digamos, bueno, que es lo que todos queremos, querer ser seres productivos, tener una familia y, bueno, vivir muchos años, que es lo que realmente, lamentablemente, se ve en estos patrones de estos jóvenes que se ven sus vidas truncadas muy tempranamente. Es importante que papá, mamá, incluso el cuidador, entienda la responsabilidad de protección del niño y entender que la familia asume un rol indeclinable de cuidar, custodiar, vigilar, mantener, asistir a los niños. Y la familia juega un rol determinante, bueno, para hacer ese muro de contención del adolescente frente a la violencia. Pues si tenemos familias debilitadas, ausencia de papá o ausencia de mamá, bien por migración, o bien porque el padre se va de la casa, o bien por un contexto de violencia, bueno, que el niño pierde a su padre, pero en esa medida es importante generar un círculo de protección, bueno, para que ese niño pueda alcanzar el máximo de su desarrollo. Los crímenes suelen ser cometidos cuando se viene de hogares disfuncionales, pero en el caso del representado de Heydar no es así. Fue por la amistad que tenía con el joven que cometió el hecho. Dependiendo del delito que cometa el adolescente, se le coloca la condena, pero dependiendo de la cantidad de años que se otorgue, queda en libertad o bajo orden de presentación. En el 557 de la LOGNA, que es el delito de flagrancia, ahí dice el artículo que
el funcionario que en ese momento hizo el procedimiento de un delito vamos a decirle, de droga, de una simulación de un hecho punible, tiene 24 horas para presentarlo ante el fiscal del Ministerio Público. 24 horas para presentarlo. Y dependiendo de la acusación, será el fiscal el que decida decidir enviarlo al juez de control. Que en esa misma, los procedimientos para ellos son abreviados, son cortos, son rápidos, son privados, no son públicos. ¿Tendrá el joven la suficiente conciencia para entender las consecuencias de sus actos? Los niños, niñas y adolescentes o jóvenes no tienen la conciencia o el discernimiento o la madurez suficiente para determinar la gravedad del hecho en el que se está involucrando, bien sea un acto delictivo o un hecho punible. No tienen la conciencia. ¿Por qué no tienen la conciencia? Porque el adolescente, el niño o niña o joven, simplemente se deja guiar por una persona adulta, se deja llevar por el momento, se deja llevar por los impulsos. Por eso no tienen la conciencia, porque si le puedo asegurar que si el adolescente tuviese la conciencia, el niño o niña tuviesen esa conciencia, ese discernimiento o esa capacidad para diferenciar lo que está bien o lo que está mal, lo que es ilícito o lícito, no se involucraran, no hubieran tantos adolescentes o niños o niñas involucrados en tantos actos delictivos o hechos punibles, o no fuesen utilizados por aquellas presuntas bandas delictivas para sus operaciones. Entonces, no tienen la conciencia, no tienen conciencia. La conciencia la debe tener el adulto, y esa conciencia se la debe crear sus padres o responsables o representantes. Con este programa buscamos crear conciencia para los jóvenes que ven en el mundo criminal la solución de sus problemas. Robar o pertenecer a una banda criminal no te da calidad de vida. En cambio, la educación, el esfuerzo y el trabajo honesto abren las puertas a un futuro tranquilo. Tampoco deben ser cómplices de algún acto delictivo por tratar de ayudar al otro. Cuiden su libertad y siempre actúen en base a los valores morales. Los jóvenes en muchos casos no solo son reclutados por bandas criminales, sino que su mismo entorno familiar se ve envuelto en comportamientos delictivos que condicionan al joven a ver normal estas prácticas. A principios del mes de agosto circuló por redes sociales un video donde un niño, acompañado de un hombre, roban a un chico que iba entrando a un edificio. Mientras el hombre lo sujetaba para inmovilizarlo, aparece el pequeño y lo despoja de sus pertenencias. ¿Qué es importante en ese caso? Bueno, en ese caso, ese adulto que se aprovechó de ese niño, bueno, además del delito de robo, bueno, también sea sancionado, bueno, por este delito de uso de niños para delinquir. Y en el caso del niño, que tiene 8 años, debería ser remitido al Consejo de Protección, bueno, para que se dicte un conjunto de medidas y poder valorar la situación personal de ese niño. Las leyes no son iguales para menores de edad que para los adultos. Dependiendo de la edad y el delito cometido, se ajusta la condena o el procedimiento a seguir. Algo que la ley estableció desde el año 2015, hubo un incremento significativo de la pena para aquel adulto que utilice un niño o un adolescente para delinquir. Esa pena, antes de la reforma del año 2015, oscilaba de 1 a 3 años. A partir de la reforma de la LOGNA del año 2015, el uso de niños para delinquir se incrementa en pena entre 20 a 25 años. Entonces, cualquier adulto que se aproveche de un niño para cometer delitos, bueno, también incurre en un delito autónomo que se llama uso de niños para delinquir. La responsabilidad es compartida. No toda la responsabilidad la tienen los padres. Claro, se toma en cuenta la formación que recibió ese niño cuando niño. Cómo fue su vida que llevó él en su casa, porque los niños
Los niños, se entiende que es niño de 0 años hasta los 12, es un niño. Ellos no cometen delitos, ellos cometen faltas. Los niños no cometen delitos, faltas. Los que cometen delitos son los adolescentes, a partir de los 12, por eso tienen 2 penalidades diferentes. Y a partir de la reforma de la LOGNA del año 2015, se amplió el catálogo de delitos donde un adolescente puede ser privado de libertad. Estamos hablando de homicidio, salvo culposo, violación, secuestro, drogas de mayor cuantía en cualquier modalidad, que sea tráfico, ocultamiento, distribución o venta. Estamos hablando de abuso sexual con penetración, sicariato y terrorismo. En ese delito, la pena puede oscilar entre 6 a 10 años como privación de libertad. Hay otra categoría de delitos que tiene que ver con lesiones, salvo culposas, robo agravado, robo de vehículo, extorsión, asalto a transporte público, donde esos delitos pueden tener una pena privativa de libertad de 4 a 6 años. La raíz del problema casi siempre parte de la familia, no en la totalidad de los casos, pero es el patrón común. Mientras más disfuncional sea el hogar, mayores posibilidades hay de descuidar a los niños y que tomen mal camino. Primeramente, si la familia falla, y falla esa madre, ese padre, o falla, como tú bien dices, muchas de estas, digamos, delincuentes, jefes de banda, pequeños delincuentes, son padres también. Entonces, la gran falla y la gran, digamos, donde hay más responsabilidad del padre, especialmente al involucrar a su hijo en un patrón delincuencial, bueno, eso ya es uno de esos indicadores que son altamente preocupantes dentro de la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver casos así. La pregunta es que si los vamos a ver de forma repetida, ¿no? Si vamos a ver un patrón formándose donde vemos casos que parecían antes singulares, ahora se vuelven la norma, ¿no? Que un joven se desvíe y tome el camino de la delincuencia no es sinónimo de que sea irrecuperable. Todo joven puede salir de ese mundo con voluntad, trabajo y esfuerzo. Todo joven es rescatable, ¿no? Es como decir que todo accidente de tráfico es prevenible. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que hay jóvenes que tienen situaciones estructurales donde realmente la violencia es su única salida, ¿no? Y hay otros jóvenes que tienen, digamos, patrones situacionales, donde caen en una situación, pero su estructura todavía, digamos, está allí, pues, la familia, la escuela, etc., ¿no? Nosotros hemos observado que solo un porcentaje muy, muy minúsculo de jóvenes son delincuentes estructurales, son jóvenes que literalmente la figura más importante, esa figura femenina, su madre, su abuela, no existe. Son esos jóvenes que literalmente no tienen ningún asidero, ¿verdad?, en la sociedad, sino que están literalmente viviendo en las calles solos. En pandemia, la cantidad de tiempo libre de los jóvenes los obliga a buscar formas de distraer la mente y convivir con el más cercano, sin conocer las verdaderas intenciones de estas personas. Por supuesto que la pandemia es un elemento que por supuesto fue disruptivo, ¿no? en toda la sociedad, ¿no?, como tal. Inclusive fue disruptivo en los mismos patrones delincuenciales, ¿no? En cuanto a que la gente, bueno, estaba en cuarentena, no salía. Eso significa que básicamente la industria de la delincuencia también se paralizó. Pero más allá de eso, por supuesto que empezaron a darse patrones de comportamientos y de actitudes que antes eran más que todo marginales, pues eran de casuística muy baja. Y lo que vemos ahora es que esos patrones y esas actitudes se ven más manifiestas, ¿no? Patrones de violencia más agudizados. Ese mismo tema de que padre e hijo estén en una empresa, pues, que claramente es criminal o están asociados en su actividad criminal. Hay muchísimas, digamos, nuevos patrones de criminalidad que surgen
a partir de la pandemia. El principio fundamental es serle fiel a nuestros valores morales para evitar tomar malas decisiones. Debemos explicarles a nuestros hijos que existe la maldad, pero que la voluntad y la honestidad siempre deben prevalecer. No seamos padres indiferentes y prestemos atención a la crianza de los más pequeños. Si nos abocamos a ellos y les damos las herramientas, todos tienen oportunidad de salir de patrones delictivos. Eso es lo más importante que hay que recalcar, pero aquí es lo que, digamos, el costo es mucho mayor cuando ese joven ya es un delincuencia estructural, un costo mayor para recuperarlo. No significa que sea irrecuperable, todos son recuperables. Lo que tenemos que ir haciendo es que nuestros patrones, ¿verdad?, de atacar este problema sean más preventivos que reactivos. Ya cuando estamos reaccionando, ya cuando estamos, de nuevo, el policía está en un enfrentamiento con otro delincuente y las balas están volando, ya es muy caro, ¿no? Y ya va a ser sumamente caro para ambas partes, porque cualquiera de los dos, sea el policía o sea el joven que está allí, ¿verdad?, batiéndose a disparos con el policía, alguien va a perder la vida, ¿no? Y eso es lo que realmente es lamentable. De nuevo, todos esos jóvenes, todos tenemos oportunidad de ser mejores personas siempre y cuando se nos den las oportunidades. Las bandas criminales son expertas en captar adolescentes para involucrarlos en el mundo delictivo. Es más frecuente ver en los portales de noticias que son más los chicos entre 17 y 19 años capturados por cometer algún delito. Pero, ¿cuál es la estrategia de captación para estos jóvenes? Hay toda una lógica de captación y reclutamiento de bandas armadas con respecto a niños y adolescentes. Primero porque es muy fácil captación, tenemos un contexto de emergencia, un contexto de profundas privaciones, de carestía, agravados por la pandemia, donde las escuelas están cerradas y las opciones para los adolescentes y para los niños cada vez están mucho más limitadas y mucho más reducidas. Entonces, bueno, es muy fácil que bandas engañen, manipulen, prometan determinados accesos a bienes, servicios, bueno, y es fácil que el adolescente pueda ser captado por estos grupos. Y sobre todo, en la impunidad, a medida que no se castigue el uso de niños para delinquir, bueno, esa va a ser una práctica recurrente, sobre todo que el adulto sabe y conoce, bueno, que hay unos beneficios procesales distintos en lo que respecta al adolescente, y de eso se aprovecha. La banda se presenta, por supuesto, como un grupo de asociación dispuesto, disponible, que además hoy en día lamentablemente tiene hasta cierto prestigio que atrae a esos jóvenes, porque dice, bueno, ven al líder de la banda teniendo gran, digamos, poder dentro de su comunidad. No solamente eso, sino que claramente con todo lo que ha sucedido últimamente en Caracas y en las grandes urbes de Venezuela, la incapacidad, por ejemplo, del Estado inclusive hacerle frente a estos grupos delincuenciales hace que la banda se vuelva inclusive más relevante y inclusive más atractiva para los jóvenes. La autoridad y el poder de las bandas delictivos hacen atractiva la propuesta a las mentes débiles. Poco piensan en las consecuencias y se enfocan en la adrenalina del momento. La responsabilidad de acabar con estas bandas no queda exenta. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir contra los criminales. El hecho de que el mismo Estado está inhabilitado para hacerle frente y detenerlos y hacer casos ejemplarizantes de estos líderes negativos, el mensaje es claro para estos jóvenes muchas veces, ¿no? Ven a ese líder, ven a ese digamos, a ese jefe de megabanda que controla grandes extensiones de su barrio, que además es benefactor, es el que además es juez y parte en los conflictos que se dan dentro de sus comunidades. Entonces dirán, bueno, y que además no solamente eso, sino que ese líder de esa megabanda, por supuesto, parece tener todos los beneficios que otros no lo tienen, ¿no? Entonces, por supuesto, se hace mucho más atractivo a un joven que tiene pocas oportunidades, la escuela, la familia, etcétera, le ofrece pocas salidas, poco apoyo. Por supuesto que es un joven vulnerable a ser captado por la megabanda y claramente hay dentro de la megabanda un estamento de esos miembros que están dedicados activamente
a minar a esos jóvenes, a buscarlos, a verlos, quién está en la calle, quién está ocioso, quién tiene problemas en su familia. A ese joven es el que donde se van a focalizar, porque saben que va a ser fácilmente captable para su grupo delincuencial. Hay mucho debate sobre si el niño o adolescente es consciente de lo que está haciendo. Hay quienes defienden que por ser menor de edad no tiene conciencia de lo que ocurre. Otros dicen que ellos saben el delito que están cometiendo. Indiferentemente del análisis de si es consciente o no, las responsabilidades penales no cambian. Yo creo que es importante valorar, que no hay una generalidad. No necesariamente todo el adolescente procesa su suceso de forma idéntica. Yo creo que el adolescente, si tengo que establecer como una tendencia, no tiene conciencia de las consecuencias que derivan sus actuaciones. Y bueno, frente a ese desarrollo moral o ese limitado desarrollo moral, bueno, se asume la violencia como un contexto normal o como una cotidianidad o como una rutina, porque probablemente ese adolescente viene de un entorno violento. ¿Qué es importante? Bueno, formar a los niños, acompañar a los niños y que los niños puedan tener desarrollo moral y que puedan entender que sus acciones tienen consecuencias en otras personas. Y si comete algún delito, la LOGNA no ampara o la LOGNA no alcahuetea. La LOGNA establece un conjunto de medidas a los fines de identificar la responsabilidad. Y aún siendo adolescente, bueno, tendrá que cumplir de forma proporcional el hecho cometido. ¿Qué es importante entender? Bueno, que hay un proceso penal diferenciado del adulto, pero hay una responsabilidad que debe asumir. Sí sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que ellos dicen, no, a mí me protege la LOGNA y yo no voy a ir preso, yo puedo hacer lo que yo quiero y a mí la LOGNA me protege. No, eso no es así. La LOGNA también tiene lo suyo y también por eso está la responsabilidad penal, que hay una penalidad desde los 12 años a los 14 y otra de los 14 hasta los 18. Ya después de los 18 ya no hay LOGNA para una persona, porque se supone que ya es un adulto. En la LOGNA hay 3 tipos de detención. Está la libertad asistida, o sea, cuando un menor de edad, un adolescente comete un hecho punible, dependiendo del hecho, el juez toma la decisión de, bueno, vamos a que un apoderado se encargue de dar la cara por él si el papá no quiere, ¿ves? Eso se negocia con el juez allá adentro en el tribunal. Está la libertad asistida y la semilibertad. En ningún momento se le quita al adolescente su derecho a los estudios. Todo el tiempo debe estar estudiando hasta que cumpla sus 18 años. Después de los 18 años se acabó la LOGNA. La LOGNA no es un ente que defienda injusticias. Valerse de la ley de protección al menor para cometer delitos es la estrategia de una mente egoísta y criminal que no respeta la vida ajena. El 3 de diciembre de 2020, un menor de edad con discapacidad fue detenido por supuestamente ser cómplice en delitos de robo y homicidio. Al joven lo involucran por unas presuntas conexiones telefónicas en el momento en que se efectuó el crimen. La situación es que el teléfono que está involucrado en ese delito es propiedad de la mamá del adolescente, ¿no? Al momento de hacer las investigaciones, bueno, se percatan de la vinculación que tiene el teléfono con el hecho y en ese momento el adolescente tenía el teléfono en su poder, pero la propietaria del teléfono es la madre, y ella es la que está, digamos, siendo investigada por la presunta comisión de estos delitos que yo les acabo de mencionar. Robo y homicidio. Para Carla, todo el procedimiento ha sido injusto porque el adolescente posee discapacidad y ese factor ha sido totalmente ignorado en su proceso legal. Él tiene discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual también. Es un adolescente que tiene, digamos, dificultad para leer. Digamos que al momento de leer, como que aglomera las palabras. No lee de forma fluida, sino que lee deletreado. Al momento de escribir, pega las palabras, no respeta los signos de puntuación.
concentración, es decir, una persona que tiene cierta dificultad tanto para leer como para escribir, ¿no? Ya desde el punto de vista intelectual. En la parte psicosocial, es una persona que, bueno, presenta, de acuerdo a lo que arrojó el informe, presenta antecedentes de enfermedad mental de larga data, tiene problemas de memoria y concentración, problemas de sueño también, ¿no? Es decir, presenta dos discapacidades, la psicosocial y la discapacidad intelectual. Para Carla, las evidencias presentadas para involucrar a ese menor en el delito no son consistentes. No hay pruebas suficientes para mantenerlo detenido. Él no tiene ningún tipo de relación con el hecho. Simplemente, bueno, llegaron a la vivienda, no encontraron a la madre, ya la madre se había ido, hasta la actualidad no se sabe dónde está la mamá, y se llevan al adolescente detenido, incluso sin orden. Él fue privado sin orden ni nada. Ante la ausencia de la madre, su tía es quien le ha dado la cara al caso. Pese a que la discapacidad era notoria, en ningún momento sus familiares le realizaron estudios médicos para tratar su discapacidad. Realmente nos percatamos también que al momento de presentar algún tipo de prueba ante las autoridades, ella en ningún momento se abocó como madre, ¿no? a hacerle algún tipo de estudios. No se sabe si es que por desconocimiento o simplemente sabía o sabe que su hijo tiene una discapacidad, pero tal vez nunca lo reconoció, no lo quiso asumir, ¿no? Entonces, esa parte en cuanto al cuidado, porque una persona con discapacidad intelectual requiere de mucho cuidado, o sea, son personas que tienen que estar bajo supervisión. Nunca se le hizo estudios, ¿no? Lo que se tiene a la mano son informes pedagógicos que digamos, se le hicieron en su oportunidad cuando estaba en el colegio, ¿no? Que es allí donde se puede verificar que el adolescente tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas para retener, para memorizar, tiene problemas para leer y escribir. El joven aún no tiene condena, se encuentra en calidad de acusado. Para la organización Consorben, esto es una injusticia y buscan hacer todo lo posible por la libertad de este joven, a quien acusaron del delito siendo menor de edad y con discapacidad mental. Nosotros como organización hemos estado haciendo exhortos, ¿no? Ante distintos entes, organismos a nivel nacional, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Enviamos un exhorto, ¿no? A que se cumpla, digamos, cabalmente lo que establece el artículo 14 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia al trato justo, al trato adecuado que deben tener las personas con discapacidad, ¿no? que se encuentran bajo estos procesos. Las solicitudes hacia la Defensoría del Pueblo y el CONACYT continúan, pero no obtienen respuesta de los organismos del Estado. Este menor todavía no comprende el motivo por el cual se encuentra privado de libertad y tampoco ha llegado un representante del Estado que le explique su situación de forma que él entienda lo que está pasando. El llamado es a exigir justicia y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el llamado es estar atento a las señales de alarma. La violencia no nace de la nada, generalmente hay unos antecedentes. Si el adolescente tiene una conducta disruptiva o la convivencia familiar se hace muy difícil, bueno, yo creo que es importante pedir ayuda en el sistema de protección, pedir ayuda a organizaciones que tengan experiencia en este tipo de casos y poder entender que la violencia se puede prevenir, que la violencia no se justifica, pero si no hacemos una intervención oportuna, bueno, los problemas se van a ir incrementando. No podemos cohibir a los niños y adolescentes de libertad, pero sí regularla para tener más control de los peligros que acechan en la calle. Yo siempre le digo a todas las comunidades que, yo entiendo que la vida privada es la vida privada, pero esa vida privada de tu vecino, etcétera, si claramente está violando, digamos, leyes y está afectando jóvenes, ya no es privado, pues ya es problema de la comunidad de proteger a ese joven. Los padres deben de estar más pendientes de sus hijos, saber con quién se reúnen, quiénes son sus amigos, a dónde van, las fiestas a las que asisten, con quién van, cuál es su novia, vamos a averiguar quién es, dónde vive,
contactar, buscar la forma de averiguar con quién anda mi hijo. Es informar, es hablar, es acompañar, es motivar y sobre todo pedir ayuda cuando sentimos que la situación nos desborda con el adolescente. Entiendo que muchas veces parece difícil, ese muchacho está haciendo todo lo que uno no desea, pero si los abandonamos, ese va a ser la peor decisión, especialmente esa madre, esa abuela, esa tía, esa figura femenina significativa, inclusive si es una novia, una hija, cualquiera. No abandonar a ese individuo y darle todo el apoyo posible, porque en la medida que nosotros los abandonamos a ellos, o abandonamos a esa persona que realmente necesita de una estructura, por supuesto, no podemos esperar mejores resultados si abandonamos a ese joven. En la medida que los ciudadanos conocen sus derechos, saben qué hacer y dónde acudir y conocen el régimen jurídico que se aplica a los adolescentes, tenemos mayores recursos para poder afrontar estos hechos tan lamentables como es el de la violencia que involucra a un adolescente. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. No bajemos la guardia, recordemos que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. El uso del tapabocas, el lavado constante de las manos y el distanciamiento social es primordial para combatir esta terrible pandemia. Recuerden que estamos a su disposición para conocer sus casos y tenderles una mano. Nuestras cuentas están activas en todas las redes sociales con el usuario RostrosDLC, al igual que nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Mis cuentas en Twitter, Angélica Report, y en Instagram, Angélica Reporter. La mía en Twitter, @Davis Ramírez, y en Instagram, @Soy Davis Ramírez. Nos vemos la próxima semana cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.